Buenas noches. Otra vez estamos hablando del siglo de la Plata. Добрый Me вечер. alegra mucho Наша hablarles тема sobre Boris Серебряного Zaitsev века. Я так рада поговорить с вами о y Борисе su Зайцеве patrimonio, и que о es его enorme. Fue una persona наследии, muy hermosa, очень большом. rodeada Это очень красивый человек, de который un оставил очень aura большим de ореолом, ciencia, como muchos очень escritores как del siglo de la Plata. основатели Серебряного Hay una века. historia que se refiere a Наталья Constantin сегодня Balmont, un famoso рассказывает poeta del siglo de la Plata интересным Даниэлом también, Бальмонтом, известным que поэтом Серебряного века, él что именно он полагал, entraba что en las и ventanas, рассказывает о precisamente en la Павле ventana de la Горячевой, esposa собственно, de Zaitsev, к жене Зайцева, говоря вот эту фразу, что diciendo, давайте, минуя все такие queriendo decir que tenemos que ветви olvidarnos de los благопристойной trámites formales среды, éticos de la давайте sociedad y минуя simplemente все voy a entrar a барьеры, su по ventana. воздуху пройду к вам в гости. Boris Zaitsev Вот, поэтому es objeto Борис no Зайцев solamente прямо с de густой кровью, и investigaciones, глубокие sujeto de связи investigaciones, Сергея Радонежского, но связаны sino и también tiene que ver с con varias интересным situaciones достаточно anecdóticas. Me voy a периодом permitir recorrer творчества. brevemente su Я biografía, позволю себе que быстро nos зачитать muestra que él, ряд como фраз, muchos escritores de aquella которая época, показывает нам, что creció en San происходило до Petersburgo, Серебряного estudió en века. el Instituto Борис Minero, Зайцев был antes учителем estuvo en la биологии в Escuela Московском Real de институте. Kaluga, До estuvo en la этого он Universidad de Moscú заканчивает también, pero магистерия tampoco egresó ahí de la юридический, Facultad de Derecho. потом в Московском университете и не En заканчивает юридический cierto факультет в sentido России. es una educación Мы очень aristocrática, понимаем, что это такое аристократическое porque la воспитание, primera потому что educación la tuvo con московское institutrices. Y образование después, называют a partir de los 17 años, empieza a аристократией. escribir. И Después затем conoce a una gran cantidad de personas famosas. En Yalta он conoce a Chekhov. встречается с огромным количеством известных Le manda людей в un Ялте, manuscrito de su с novela огромным corta, Павлом Historia Época Горячевым, interesante, с a Chekhov y también a очень Korolenko. El mismo интересной año conoce a историей Leonid про Andreev Чехову, и потом знакомится уже y в él lo 1900 году presenta en с un Леонидом círculo literario Андреевым. que se llamaba И Miércoles o Леонид Ámbito. Андреев Y представляет ahí его debuta con ученица, да? un И relato que se потом llama En el Camino, Борис Зайцев en дебютирует una с revista. рассказом «В дороге» Y un año después conoce a в Bunin журнале también. «Жулье». O И sea, затем su знакомится círculo буквально через год era с de verdad Леонидом Бруниным. asombroso. То есть окружение, вы видите, такое Y удивительнейшее después de совершенно. Moscú y de Это San иллюстрации Petersburgo, después прекрасные. de Вот ser miembro она del Círculo познакомилась de в Artes y Letras Москве, de в Moscú, Петербурге, en заканчивает Московскую 1904 se литературно-художественную va a школу Italia Пушкарь. de viaje. В 1904 году он Y приезжает durante в la Primera Москву Guerra в Mundial, junto путешествие. con su esposa y su hija И, Natalia, vive en el собственно, во pueblo de время Первой Pritikino. мировой войны Igual que Борис muchos много лет в Казани escritores, живет в Притыкино. То есть вот sale al extranjero, представьте, как después vuelve a многие взять, и в Rusia, какой-то момент entra incluso en практически la потом escuela приезжает militar обратно в y Россию, después поступает в tiene Саратовское pulmonía en военное училище, 1917 а потом y заболевает tiene el permiso действительно oficial en тяжелейшей 1922 para salir al и extranjero para el tratamiento. Es muy приезжает на interesante официальное porque совещание в 22 el году año 22 es заграничных cuando людей. Hemingway está en И это París. 22 год, Son los llamados años время такое parisinos, cuando политическое, Hemingway es muy бурное. joven Это y так conoce называемые ahí a парижские Gertrude годы, когда Stein, a Хемингуэй jóvenes, Picasso, когда он встречает в a los Париже famosos Гертруду pintores Стайн rusos. Es и una época Пикассо, и известный afín para просто varios художник. países en Все cuanto a это París. время Pero sí es знакомство uno de с esos escritores артистами que sale al современными. extranjero. И En вот этот junio de писатель, 1922 который se muda a оказывается в Berlín con Казани su в familia. июне 22 года, Trabaja con Хемингуэй mucho entusiasmo приезжает con las revistas Apuntes ведет официальную Contemporáneos работу в y журналах. Звено, que es el eslabón. Артисты, Y которые después недавно el nombre de исчезли. Boris Zaitsev И está потом relacionado exclusivamente con París. мы Después de увидим, что Italia, Бориса se Зайцева trasladan a París y после ahí войны, van a vivir после durante casi Италии, они 50 años. переезжают в Париж, где проживут с женой около полувека. И Y, y я precisamente esa знаю, época fue la что época некоторые cuando Constantin Balmont quería рассказывают, entrar как en la ventana de la Константин esposa Бальмонт de Zaitsev пытался, por минуя arriba все de las свои normas этики, sociales. Fue una anécdota. шагнуть в окно к жене Boris Бориса Zaitsev Зайцева. Ну, это, конечно,
что анекдотические истории про f- Константина crea unos это 800 Борис textos en diferentes сдает revistas emigrantes целых rusoparlantes. 800 текстов, где Renacimiento, очень Pensamiento много Ruso, la Revista Nueva, соответствующие Apuntes издания, «Старый Contemporáneos. лис» или «Новый журнал», и «Возрождение», и «Современные записки». Потом Y la совсем vida недавно, вот несколько que лет назад, Zaitsev lleva en el extranjero переиздавались. И no она es muy жизнь такая diferente de la de otros происходящая за inmigrantes. границей, она по Es большому un счету tiempo bastante сильно complicado. отличается от других Aquí tienen представительств unos России. Это paisajes достаточно сложное время, мы hermosos de будем об París y этом Francia, говорить. Это очень pero красивые son пейзажи и ландшафты, связанные años со de временем búsqueda. Франции, но Para nada очень simple. Aquí простые, puse unos fragmentos такие de Teleshev. глубокие искания. Una vez Andreev За nos несколько llevó таких un muchacho отрывков она nuevo, собрала Телешев, como Gorky a su Андреева. vez había llevado Она a Andreev. рассказывает нам Entonces лекцию él hizo entrar al Андреева miércoles un «Свобода estudiante слова». joven con И, una соответственно, chaqueta на среду gris de рассказывает uniforme. молоденького Andreev студента decía, un серой muchacho кожаной talentoso, футболке, publicó 12 золотистой relatos, обуви. pero ya se sabe Юноша que талантливый, va a способный ser вовлечь famoso. на Le cayó bien a 54 todo el mundo всего два рассказа, но y яркий, les gustó a todo el полный mundo слов. su Юноше всем relato понравился. Los Рассказ Lobos. его «Волк» очень Pronto se понравился. Того convirtió вечера он en стал escritor Boris постояннее Zaitsev. ее посетителем. Se Какой способ elaboró, dice выработал писатель Борис Зайцев? Какой literalmente способ Teleshev. выработал? Aquí Он tenemos a Leonid выработал Andreev, метод оранжереи, quien le который da мы esta говорили característica a вначале. Boris Zaitsev. Вот Леонид Андреев такую Un fragmento характеристику дает del Борису esbozo para Зайцеву. el relato en el camino. El Отрывок tren salió con fuerza de la рассказывает estación y en pocos minutos salió de la ciudad. La ciudad hirviente, enorme, con electricidad, bancos, fábricas, bolsas, restaurantes y bordeles, se agitaba y bullía por detrás y proyectaba un resplandor brillante hacia el cielo. Desde esa poderosa ciudad se extendían hacia nosotros dos cintas de acero y nosotros, que corríamos por estas cintas, también estábamos impregnados de hierro y fuerza. En el estruendo agudo y seco que se extendía desde nuestro tren había cierta autocomplacencia. Es una época de la comparación de la cultura y la civilización. El tren es un símbolo de civilización, pero ¿dónde queda la cultura? Miraba por la ventana abierta, observaba la noche. Era tranquila, gris y brumosa. La niebla, no muy densa, flotaba suavemente en el aire, iluminaba todo de tal manera que parecía que solo ella existía en la tierra y era difícil imaginar que detrás de ella hubiera campos, bosques y aldeas. Era un silencioso desierto sin paredes, surcado por nuestro tren. La niebla es el símbolo, para Georgi Ivanov, es el símbolo de San Petersburgo. Es curioso. Uno de los temas principales del siglo de la Plata, la niebla en París, la niebla en San Petersburgo. Y cuando salimos corriendo a la orilla del río y durante unos minutos nos precipitamos muy cerca del río, parecía una mancha pálida, parecía que ahí, más allá, había una calma eterna, paz y nada. La nada es la nada brillante de Eckhart, un concepto de Eckhart que utilizan muchos poetas del siglo de la Plata, considerando que Dios está dentro del corazón, no en Cristo, no en Dios superior. Después del río había una subida, se hizo difícil caminar, se huía, como nuestras locomotoras resoplaban acompasadamente y los reflejos rojos se movían muy lentamente desde sus fogones. Tatatá respiraban las locomotoras y en esos poderosos suspiros había rabia. Todo el tren, todos los vagones sufrían y estaban terriblemente densos, pero incluso me gustaba que sufrieran, que se despedacen entre ellos, son fuertes y crueles. Cuando finalmente trepamos, nos recompensamos. Debe haber una pendiente ahí, porque pronto la velocidad se hizo ya desagradable, el vagón se sacudía. Así son estos apuntes. Y luego lo que él mismo escribe en 1957, ya muy tarde, vemos su retrato, y él habla de lo que es su obra, el impresionismo, impresiones.
El impresionismo es una escuela de pintura, pero también se extrapola a la poesía o la música. Empecé con el impresionismo. Por primera vez sentí este tipo de escritura, un relato poema sin trama, un sesgo en comparación con la narración tradicional decimonónica. Y desde entonces me considero escritor. Las torturas de la juventud, cuando uno se busca, no encuentra, se desespera, cae en la tiniebla y todo parece carecer de sentido, pero uno tiene que pasar por esto. He aquí una mirada de Bloch. Entre los realistas hay un escritor joven quien con insinuaciones todavía lejanas nos enseña una tierra viva, primaveral, la sangre que juega y un aire que flota. Boris Zaitsev o Georgi Adamovich, un crítico muy cruel, uno de los más serios, dice así, él no razona, muchas veces obliga a sus personajes a razonar, a expresar pensamientos abstractos. Bunin tampoco lo amaba y Zaitsev al menos, pero en el arte de crear lo que antes se llamaba estado de ánimo, Zaitsev difícilmente tiene rivales. Posee una especie de fuerza hipnótica, de sugestión, y por mucho que a veces uno quiera resistirse a esa benevolencia un poco fría, a esa ternura y tristeza, al final, al cerrar el libro, uno siente que la finísima telaraña de Zaitsev te ha envuelto. Zaitsev lo ve todo a su manera, lo cuenta todo a su manera, y queramos que no, dota al lector de esa su manera. Así, de esa manera interesante, escribe, caracterizada mucho por Zaitsev. También ve la revolución a través de los siglos y ve cuán equívoca y didáctica es la historia de la humanidad. Y una carta para Anna Akhmatova cuando Boris Zaitsev lee su Requiem. La tormenta la creó, la profundizó, la elevó. Quien no sabe lo que es darse cabezazos contra la pared no ha visto la revolución. Si usted se golpeó la cabeza contra la pared por un ser querido, esto no lo sé, pero las chispas le salieron volando del corazón en versos, no solo por usted, sino por todos los que sufren, mujeres, hermanas, madres, con quienes usted compartió el calvario de los muros de la prisión, las sentencias, las ejecuciones. Creció ya la pecadora alegre, la burlona de Tsarskoye Selo, de la joven dama elegante a la primera poeta de la tierra natal, con una voz fuerte y madura, tristemente resonante, se convirtió en heraldo de los desprotegidos, de los sufrientes, una terrible anunciante del mal. Ya es un texto bastante tardío y habla casi de todas las figuras. Yo tengo un libro de ensayos de Boris Zaitsev publicado en Londres y él habla de todos los escritores del siglo de la Plata, de hecho. Y aquí está el relato Una casa en Passy, en barrio en París, donde vivió Bunin, bastante cerca del bosque de Boulogne. Aquí tenemos una imagen de emigrante. Es muy interesante. Hace poco estuve leyendo a James Joyce. Ahí está el tema del exilio de Irlanda, muy importante también para la cultura rusa. Unos niños de ojos negros, pulcro elegante, abrió la puerta de la habitación de capa. Vio una franja de luz otoñal que caía sobre el suelo y abrazaba ligeramente la cama con un edredón de seda azul. Debajo de él estaba Capa, con la cabeza hacia la entrada. Solo vio su nuca, un nudo deshecho de cabello rubio, un brazo semidesnudo y un pitillo que humeaba en el borde de la silla. Hola, todavía está durmiendo. Ya son las 11. Capa se dio vuelta, se fue en un coro. Sus mejillas estaban rojas y los ojos turbios, las cejas bajas sobre los ojos que parecían comprimirlos. Los ojos grises miraban como de una cueva. Capa sonrió. ¿Estás molesto porque duermo mucho? Rafa se echó las manos a la espalda, separando ligeramente las piernas, y la miró con una mirada tranquila y benevolente. Me da igual, puedo dormir hasta le midi. Pero es extraño, mamá se fue hace mucho. Pronto el general y yo vamos a preparar el desayuno y usted sigue acostada.
Hay que salir para trabajar, si no, pueden le pueden congediar. Eres muy estricto, más estricto que mi patrón. Rafa se acercó más, la miró atentamente. ¿Por qué tiene las mejillas tan rojas? Así son esta historia. No estoy bien, probablemente gripe. Mi mamá había tenido una gripe y también tenía esas mejillas. Necesita un médico y llamar al trabajo. Rafa estaba frente a ella, bloqueando la luz con las manos en los bolsillos, balanceando sus rodillas desnudas e imperfectas. Y había en él una conciencia de su rectitud. No había nada que discutir. Le pareció a Capa la persona más sensata. No hay teléfono ahí. No puede ser. En el trabajo siempre hay no, un teléfono. A Capa le dolía la cabeza, la luz de la ventana le cortaba los ojos. En mi oficina, la verdad, no hay teléfono. Bueno, lo siento. Rafita, por favor, baja al bistró y llama a Ludmila y dile que estoy enferma y que pase por aquí. Aquí tienes un franco para el teléfono. Eliseo 5213. Se le calentó la nuca, recostó la pesada cabeza en un lugar frío. ¿No olvidarás el número? Así hablan. Después él va a Rue de la Pompe, por París, estos desplazamientos. Y por supuesto, la tensión de la decadencia de la vida, de lo complicado que lo es todo, una búsqueda interior y cierta desesperación que se forma en esta historia. Quería citarles a esa historia por eso. Los famosos comentarios de Irina Vinokurova cuando escribe sobre Berberova. Quería citárselo todo, porque también se menciona a Boris Zaitsev. Esta es una investigadora contemporánea quien analiza los archivos de Nina Berberova. A principios de 1943, igual que muchos inmigrantes de la primera ola, creía que solamente se podía derrotar el régimen bolchevique por Hitler, por malvado que fuera. Aquí surge este tema tan equívoco en la revista La Estrella. Se le acusó a Nina Berberova de colaborar con los nazis y era muy duro, por supuesto, para todos. Y precisamente Boris Zaitsev la justificaba. Dice Vinokurova, casi todos tenían familiares en la Unión Soviética y su destino era impredecible. Los padres de Berberova seguían viviendo en Leningrado y ya los habían detenido dos veces, como le habían comunicado a los conocidos, y esto no prometía nada bueno en el futuro. Vera Zaitseva tenía hermanas en Rusia y también las noticias eran de lo más tristes. No es de sorprender que la entrada de Hitler en la guerra contra Rusia fue para ellos una oportunidad de ver pronto a sus familiares. A lo mejor no es una conclusión muy exacta por parte de Vinokurova, pero después dice, el 12 de noviembre Berberova de 1941 le escribió a Bunin, esperamos ver pronto a mis padres, Vera y Boris, se alegran de que pronto vayan a ver a sus hermanos. Y aunque la respuesta de Bunin no se conserva, señalemos que él entendía muy bien estos humores. En su diario de 9 de octubre de 1941 decía, por ejemplo, los alemanes tomaron Orel. Todo es muy serio. Parece que los alemanes van a triunfar. A lo mejor no está tan mal. Y más antes, todo el mundo va a guerrear contra Rusia. Unas citas que después resultan muy contradictorias, porque Bunin no solamente odia a Alemania, sino habla mucho de ello, pero esta investigadora introduce unas conclusiones curiosas. Los Zaitsev tenían también una causa para odiar el régimen. Al hijo de Vera lo habían fusilado cuando los bolcheviques cuando tenía 19 años.
y por eso ella llamaba al ejército soviético siempre los rojos y se afligía cuando los rusos se retomaban las ciudades conquistadas por los alemanes. No es de sorprenderse que el conjuro que se leyó por Berberova en casa de los Zaitsev el 12 de febrero de 1943, todo el mundo lo encontraba magnífico. Ya no se trataba de idealizar a Hitler, de hecho se le comparaba con Macbeth, mientras que Merezhkovsky en su discurso en la radio lo había comparado con Juana de Arco. Pero Hitler, para Berbero y para Zaitsev y para los demás invitados, era un mal menor que Stalin. Así dice esta investigadora y yo les digo que a lo mejor es demasiado porque había un enfrentamiento entre los inmigrantes, dos campamentos de opiniones. Como se sabe, Boris Zaitsev era uno de los principales protectores de Berbero contra Polonsky y le escribió a Bunin. Yakov Polonsky acosa a Nina Berberova y ella nunca escribió para los alemanes, nunca se comunicó con los animales, nunca estuvo en ningún encuentro de ellos. Conocemos bien la vida de Nina. Nunca colaboró ni siquiera de manera indirecta, pero por lo fogoso de su carácter, algunas veces expresó unas herejías. Le gustaba la fuerza, la disciplina, la virilidad, prefería a los rusos a los judíos y ponía los intereses rusos arriba de los judíos. Pero cuando empezaban a torturar a los judíos, ella misma los ayudó, como todos nosotros. De hecho, a mí también me habían contado los inmigrantes rusos que cuando entraron los alemanes en París, mm, era algo muy fácil. No es que colaboraran los franceses, sino que la relación entre la Alemania nazi y Francia era de otra manera. O sea, caían en una situación de este tipo. Y Berberova cayó en la situación de cuando la acusaron de colaboración. Polonsky la acusó y Boris Zaitsev la defendía. Por supuesto, la frase esta sobre preferir los rusos a los judíos y los intereses rusos puestos arriba de los judíos es algo muy desagradable, pero señalemos que no lo escribió Berberova sino Zaitsev y se sabe que él se permitió varias veces en su correspondencia con Bunin sobre la cuestión nacional sin ninguna corrección política, mientras que Berberova misma difícilmente hubiera descrito su postura en estas palabras. Y lo que le pasaba a Berberova es interesante. Solamente se le pudo acusar de una conversación que sí hacía dudar de ella, pero no tiene una confianza 100%. En todo caso, lo importante son las acciones. Los Zaitsev, como recuerda su hija, escondían a judíos en su casa, les ayudaban con pasaportes falsos, etcétera. La detención de la viuda de Hodasevich tiene que ver con Berberova también. Son unos hechos, ya que son historia, pero es un aspecto fino, porque Hodasevich y Berberova fueron esposos en un momento. Un lugar especial en su libro es la historia, la detención y deportación de la viuda de Hodasevich, Olga. Después de la muerte de Hodasevich en julio de 1939, Berberov y Makeyev defendieron a Olga y ella estuvo en su casa cerca de París y tenían unas relaciones muy familiares según las cartas que se conservan. No es de sorprenderse que Mackay fue el padrino de Olga cuando ella decidió abrazar la religión ortodoxa en 1931. Fue un paso no práctico, pero más tarde, durante la ocupación de Francia y cuando se empezó a detener a los judíos, el certificado de bautismo daba la esperanza de que no era sujeta a la deportación.
igual que el certificado de matrimonio con un ario y un cristiano. Jodasiewicz, que provenían de nobles polacos o letones, era católico, pero estas esperanzas resultaron vanas. En el libro, Berberova describe el día de la detención de Olga, pero vamos a poner una cita en todo caso. ¿Qué pasó en realidad? En julio, aquel día terrible, a las 2, a Olga y a su hermana la detuvieron. Casualmente llegué a París anoche, estuve en un apartamento vacío. Olga lo sabía. A las 8 me llamó por teléfono de la casa de sus vecinos. Aquí cerca, dijo en francés, tengo un policía. Yo no puedo hablar durante mucho tiempo. Nos están deteniendo. Procura encontrarme. Media hora después ya estaba en el ayuntamiento de Boulogne. Y al acercarme a este enorme edificio modernista, vi como hacia un centro venían las mujeres de todas partes arrastrando maletas, algunas con niños. Los policías franceses las guiaban desde todos los rincones hacia el sótano del ayuntamiento, de donde se escuchaban voces agitadas. No se veía a los alemanes. A los hombres los habían detenido en otoño, pero las mujeres no los habían tocado hasta ese día. Olga decía de pronto, no iban a tener a mujeres y sobre todo mayores, pero se llevaron a todas, jóvenes y viejas, a todos los que no lograron salir, que llevaban estrella y a las que no. Le di una caja de cigarrillos a un policía gordo y le supliqué que le diera una nota. Ella me respondió en un trozo de papel pidiendo que le comprara medicamentos, le llevara cosas. En su agitación casi no había llevado nada. Y que estuviera a las 4 en la salida del ayuntamiento cuando debían llevarlas al campamento de Drancy, al noreste de París. Me lancé a las farmacias, a su apartamento por la ropa. Era verano y yo no podía decidir si llevar su abrigo de invierno o manta o no, y al final sí los llevé. Y llevé todo eso al ayuntamiento. ¿Para, para qué les estoy hablando de esto? Porque aquí con mucha exactitud, con mucha fineza, se describen algunos detalles. Cuando llegaron los alemanes, decía que algunos los estaban esperando porque iba a ser un enfrentamiento con Stalin. Pero después la situación cambió. Lo que habla Berberova la justifica totalmente y nos damos cuenta qué grado de desesperación tenía ella y cuál es la nobleza de Zaitsev, quien escondía a los judíos, quien ayudaba a Nina Berberova a enfrentar las acusaciones y cómo era toda aquella situación. Otra vez cigarrillos, otra vez policía. Luego de vuelta hacia el Plaza de Etoile por una ancha avenida del bosque de Boulogne. Ahí en las mansiones aristocráticas se alojaba la Gestapo. Un pelotón de soldados alemanes marchaba por medio de una calle desierta, la más hermosa del mundo. Se escuchaba la orden del oficial. En las casas colgaban banderas con una cruz negra dentada. La guardia estaba apostada en las entradas. Me cuesta recordar en cuántas oficinas estuve ese día. Mi objetivo era averiguar si se podía hacer algo con el certificado del bautismo. Me mandaban de portal en portal. Creo que alguien me dio un vaso de agua, pero me lo tiré encima. Y recuerdo que iba despeinada, mojada, sin lavarme desde ayer, con una manga rota del vestido de verano. Alguien tiró de la manga empujándome hacia la puerta y luego me golpeó en la cara. Y hacía la misma pregunta sobre el bautismo, sobre la copia del certificado de bautismo. Eran las desgracias de los rusos a quienes después se le acusó de colaborar con los alemanes. Yo también conversé mucho con los emigrantes. Era un tema grande para ellos. Nunca estuvieron con los alemanes, pero a lo mejor contrataban su posibilidad de no ser matados, de no ser exiliados. Y Boris Zaitsev tenía la audacia en esta situación a los rusos y a los judíos. Y
De hecho, voy a pasar a mi viaje a Mtsensk y Oriol, que son los lugares de Turgenev. La señora Macbeth de la provincia de Mtsensk, la ciudad de Mtsensk, de hecho existe en Rusia y este es el museo dedicado a Bunin y a Boris Zaitsev en Oriol. Y esta es la finca que pertenecía a la madre de Turgenev y donde estuvo mucho tiempo Turgenev también. Unos lugares totalmente de Turgenev, eso le quería compartir. Esta es la ciudad de Oreol, que tiene que ver con el nombre de Bunin y de Boris Zaitsev. Rusia profunda, museos, muchas cosas de la casa museo de Bunin en París se llevó a Oreol. Entonces, la vida de Turgenev por Boris Zaitsev. Decía. La cuna. La provincia de Oriol no es muy pintoresca, campos llanos, a veces subiendo por las laderas, a veces cruzados por barrancos, bosquecillos, cintas de abedules a lo largo de carreteras principales que se pierden en la lejanía opalina, pueblecitos sencillos en las laderas con estanques, huertos donde durante el calor bajo los sauces se refugia el ganado perezoso y toda la hierba alrededor está pisoteada. Aquí y allá manchas de densa vegetación entre los campos, las fincas de los terratenientes, todo es monótono, poco atractivo. Los campos para julio están inundados de centeno maduro y el viento sopla sobre el centeno sin fin ni principio y se inclinan y abren sin fin ni principio, ancianos, alondras, una bendición. Eso se llama la cuna. Esta es la zona previa a, a las tierras negras y a las llamadas tierras negras, fértiles en el centro. Lugar de encuentro del norte y centro de Rusia con el sur, de Moscú con la estepa, al oeste, entrando a la región de Kaluga y al norte en las regiones de Moscú, Tula y Orel. Estas áreas son como la Toscana rusa. La riqueza de la tierra, la fertilidad, la diversidad del propio idioma dieron lugar a artistas. O sea, la tierra propia hacía nacer a artistas. Los santos aparecieron en los bosques del norte. Los Turgenev, Tolstoy, Dostoyevsky nacieron en estas generosas tierras. Y yo estoy muy de acuerdo. Muchas personas del norte fueron mártires, pero ahí fueron escritores de estas tierras previas a las tierras negras. El pueblo Spasskoye Lutovinovo, donde estuvo Turgenev, donde estaba su madre, está situado a unas pocas verstas de Mtsensk, una ciudad de distrito en la provincia de Orel. Una enorme mansión señorial, un bosque de abedules, una finca en forma de herradura, una iglesia enfrente, 40 habitaciones en la casa, invernaderos, bodegas, despensas, establos, con famoso parque y huerto frutal. A principios del siglo pasado era como una capital de un pequeño reino con gobierno, funcionarios y súbditos. Incluso tenía colonias, diferentes fincas y aldeas subordinadas, tipo Lubovce, Tapke, Holodov. Spasskoe le pertenecía a los Lutovinov. Y la última, la señorita Bárbara Petrovna Lutovinova, lo había heredado de su tío, Iván. Ella no podía presumir de antepasados. Su abuelo era un avaro, su padre un escandaloso, pendenciero, desde joven. Y aquí otra historia por Boris Zaitsev sobre Chekhov. Un muchacho tiene 17 años, termina la escuela secundaria. El padre acaba de ser nombrado en Moscú para dirigir una enorme fábrica. Y aquí las primeras vacaciones de Navidad. El muchacho es salvaje, tímido, egocéntrico, es provinciano, pero ¿dónde va? ¿Dónde vivirá? Durante 2 semanas benditas y libres en la mismísima Moscú. ¿Ustedes se acuerdan que Chekhov llegó a Moscú y le dijo a la actriz más famosa que entrara en su obra? Y Moscú no lo engañó. Cuántas cosas nuevas y sensuales, desde la acogedora casa de la fábrica de Guzhón, el cochero Sergei,
Lo lleva en trineo cada día por la nieve de diciembre, pasando por el monasterio de Andrónikov, la calle Nikolskaya, la calle Petrovka, la plaza de teatro. El viejo sastre Khan, en la calle Rождественка, lo hace probarse el primer traje civil. Está de rodillas, marca con tiza los pantalones, resopla y lo examina con su ojo visco y sólido. Examina su arte. En la taquilla de Siemens se puede comprar una entrada para ver al joven Shaliapin. Y se acuerdan que estábamos diciendo que cuando Shaliapin estaba empezando junto con Korovin, presentaban sus obras en casa de un mecenas famoso. En lo de Tremblay, sentarse a la mesa, tomarse una taza de chocolate en una pequeña habitación llena de humo, por las aceras invernales de Petrovka caminan las damas con cajas y compras. Yo tengo la impresión de que todos estos emigrantes rusos, para ellos Francia, Berlín, Moscú, San Petersburgo, es algo muy entrelazado. Todo está como si estuviera cerca. Pero después de la revolución sí se hacen accesibles, aunque antes se desplazaban con mucha facilidad. Los árboles de Navidad frente al Teatro Bolshoi, la multitud, todo parece elegante. Es la capital. Gente inusual, bellezas desconocidas, teatros brillantes, ballet, la asamblea de nobles, los restaurantes a los que solo se podrá ir cuando el viejo Khan le abroche el último botón. Así habla de Chekhov, quien se hizo famoso, famosísimo director en Moscú, conquistó, de hecho, Moscú. La casa es una mansión a la fábrica, la chimenea crepita y arde en el despacho de su padre, en el comedor una araya eléctrica, y a través de los cristales espejados se ven los arbolitos nevados del jardín. Detrás de la valla, el trencito arrastra tres vagones, la casa tiembla cuando pasa junto a la pared. Aquí la foto de Chekhov, unas fotos más tempranas, más tardías. Chekhov, nos acordamos de que Chekhov tiene un buen sentido de la medida como médico y cuando los profesionales hablan de su obra, dicen que nunca perdió a los naipes, nunca perdió la razón por una mujer, nunca tenía ningún exceso, pero sus ideas fueron muy intensas. Cuando llegó a Moscú, conquistó Moscú y se preocupaba mucho por cómo serían puestas en escena sus obras. Y sus obras de teatro es modernismo ruso, con frases fragmentarias, con personajes que comparten las imágenes personales, con los actores que le dan la espalda a la sala de público. Fue muy innovador. Y esta idea de la nerviosidad que aparece en sus obras, esta comprensión de lo que es una persona buena, lo que es una persona mala, la comprensión de que las cualidades pueden pasar de lo bueno al malo y al revés. En la misma chimenea, otra vez un nuevo libro, Gente sombría, Chekhov. Uno no puede despegarse de este libro, todo es especial. Y el propio autor es especial, no se parece a nadie. Turgenev, Tolstoy ya son famosos. Y aunque Tolstoy está viva, también es una leyenda, un clásico. Sinaí, Las nubes sobre la montaña. Chekhov es un autor joven que vive aquí mismo, casi al lado, en esa misma Moscú mágica. El primer encuentro con él, juventud y anhelo, felicidad y una aspiración insaciable. Sobinov canta en las matinés del Teatro Bolshoi, palcos de platea, pan de oro, terciopelo rojo pesado, polvo centenario, acomodadores que parecen ministros, majestuoso aliento del imperio. En Simin, Shaliapin se ríe diabólicamente en el Mefistófeles rojo o yace perezosamente como un tigre en la tienda de Holofernes. Pero Anton Chekhov, detrás de esto, ya en algún lugar del corazón, modesto,
invisible entró, conquistó y envenenó. Но Антон Sí, Чехов sí, заметил, recibí el что manuscrito. по-прежнему Venga, живет в hablemos. Me сердце, llamó por mi но nombre он не completo y yo estaba способен encantado. ¿Se acuerda de по-вашему mí? покорил и отравил. A las 5 un cochero Да-да, de Yalta Бочарук me этот llevó a la прибрежный dacha de колхоз. Chekhov, Он назвал меня porque по Boris Zaitsev имени-отчеству. Я va a больше Yalta a ver a слышал Chekhov. имя. Llamé. La puerta se Через abrió. Un 5 joven минут como yo, меня ялтинские pero парни con срочно un стали rollo de искать, manuscrito. потому что Борис Зайцев Bajo el уже brazo salió al потерялся, porche, да? seguido por una Я figura назвал familiar имя этого ligeramente encorvada. бандита, Entramos en el такой же despacho. юноша, как и я. Desde la gran Он ventana se veían las присутствовал в montañas, en las одном из paredes un окон, paisaje de Levitán, крыльцо, за en ним el nicho un suave короткая sofá знакомая turco. фигура, Ahí se мужчина metió лет Chekhov 40. y yo lo Большой veía todo обшарпанный borroso. двор, и на Estaba en mi стенах manuscrito sobre красовался la mesa. итальянский Chekhov пейзаж. carraspeó, guardó Пышные silencio. Esto турецкие es un formato de деревья diario. за Puede meter окном, cualquier а cosa у ahí, меня ¿verdad? был лоб в глазах, Pero tiene que написано escribirme «Зайцев una novela главный corta. герой». Yo estaba Чехов dispuesto a показывал escribirle una novela, фотографии. un poema, Он мог cualquier cosa. оформить Es это muy романом, sombrío, es это por la повесть, juventud. что угодно в Pero no сумме. está Вы mal. вот Y мне añadió algunas доверяете, palabras говорит. Я alentadoras. готова Yo написать estaba роман, saliendo a что flote, угодно, empezaba a звучишь respirar. мрачно. Él se Так ajustaba было. los А queveditos, так seguía ничего. sentado en el Прибавил он sofá ободряющих слов. y volvió a darme Да, miedo. Para волнуется avanzar, нам intenté preguntarle Чехов. cómo Тут escribía él скрыл mismo, свое del natural o de la богатство, продолжал imaginación. сидеть глубоко на диване, замолчал. Deben haberle preguntado Наконец, estas tonterías вот más de una успел vez. Me сдвинуться, respondió опомнился, sombríamente. Si tengo спросил, 5 dedos en la как mano, no puedo думаешь, decir que son насколько 6. Y se quedó похожи completamente они? callado. Yo no sabía cómo seguir la conversación, pero de repente él Да, mismo он habló знает más все. amable, con más Несомненно, на suavidad, 5 пальцев не y empezó a пересчитать preguntar даже cuántos всех. años tenía yo, dónde Не волнуйся estudiaba, совсем, si написал quería y заранее dónde по quería publicar mi телефону. obra. Y de Вот inmediato так surgió este tono говорит. sencillo y natural. La verdad es que no lo Сказал torturé por mucho tiempo. раскрашенным 20 minutos усилием. después salí por la misma puerta, Хочу ли alado, написать radiante, para свою вещь? siempre, Так и простой conquistado естественный por тон Chekhov. возник. Правда, я недолго его Luego, выдержала. muy interesante, escribe Пальцы también sobre стукотали Bunin. в ту же дверь, También окрыленные lo теплой, conoció навсегда y con mucho навеки detalle прикрепленной describió досьятой. Потом a интересный este su случай, coetáneo. да, Nos с encontramos como Буниным. por casualidad, pero al Было pertenecer al одно mismo только círculo y потом dedicarnos a la он misma actividad, описывает no pudimos sino encontrarnos. своего Nos vimos en друга. casa de Leonid Встретились Andreev, мы почти Teleshev, случайно, Sergei Glagol, но принадлежа к y одному ahí en el цеху, círculo занимаясь literario, en литературой, el не restaurante могли идеально Praga. встречаться. Виделись ли они Esta так vida редко? de Moscú Спросили мы ahora Сергея parece colorida, Глазунова. ligera, quizás sea И la там juventud, литературный una город fuerza de vida Петроград, extraordinaria. пестрый и шумный, легкой Pero es solo el походкой, tiempo, qué спешит к espacioso, тогдашней qué Москве. adecuado para lo Молодость, artístico, не cuánto обращающая interés por la почтения literatura. жизни. Se sentía en los últimos de la Назвал он fila, время, какое cuántos jóvenes привольное, talentos, сколько cuántas disputas, подходящее emociones, для артистического, éxitos y какой интерес fracasos, к литературе. rostros femeninos Чувствовал elegantes, себя по-детски в trineos, ряду brillo de los слушателей, restaurantes, миротворцев. regresos tardíos. Iván Да, Bunin скоро vivía en волнение, hoteles, неудачи, en неудачи. las Изящество, habitaciones поэзия, Stolitsa, cerca писатель. de Praga, Турецкий después en ресторан Los Kutne, «Гостья» después en Владимир Bolshoi Владимирович Moskovsky. Алексеевич. Yo no recorrí Париж, todas estas direcciones en Равенда Moscú. En на París sí, Арбате. traté de recorrer Напротив, las casas de los Ласкуловка на Большом emigrantes. Los Московском. pobres Тебе так необходимо vivían было sobre todo cerca de видеть. Sacré-Cœur Давно обходила y más al администрация. sur, más Я вам ricos. рассказывала, что Passy русские es más поселились cerca бедные около Сакар-Кёр с del севера, а sur y потом del дальше centro. на юг, тем более богатые Hay были mucha провинции, toponimia да, en estos поселились все-таки textos, ближе mucho к detalle, центру и югу, в отличие от muchas cosas concretas, районов muchos domicilios. A метрополитена. Bunin no le gustaba la vida Даже sedentaria, hoy aquí, mañana en San фамилии Petersburgo, en называли Crimea, o de repente se загадочные fueron con такие, Nailionov a говоря Niza. конкретные Entonces nos адреса. necesitaban Он visados. любил Viviendo en Берлин, Moscú también nos Чехословакию, в visitó Петербурге, в por Крыму. diferentes Я Остоженkas, иду Спиридоновка, гулять по Bogoslovka, районам Благовещенских. в Y Ниццу. bajo el siglo de la poesía y Все-таки literatura я entró en mi vida последовал y quedó en mi трудно memoria, избранным siempre tuvo ese остальным encanto de un artista. донышкам, Era богословам, mayor, más благовещенским, потомкам experimentado, más поэзии fuerte, le Чехова. tenía un poco de В моей miedo жизни y с этой por mi стороны vanidad juvenil памяти всегда в нем me было protegía. обаяние художника. Hablamos Все это mucho sobre poesía, немного literatura, modernismo, любви, discutimos mucho con terquedad y любви vehemencia, по cada самолюбию, uno чувствовал defendiendo su верность и opinión. оберегал. Pero en el Мастер fondo спорта, amábamos casi lo автор mismo, pero литературы, él ya estaba терпеливый, formado y yo много solo me слушал estaba философов formando. и горячных En писателей, el círculo los писателей своих miércoles времени. escuchábamos cosas Безумно ajenas любили a мы Leonid Толстого Andreev, тоже.
o Sergei Glagolan, a estos no les tenía vergüenza, pero sí me avergonzaba de cuando tenía que hablar ante Bunin, porque él tenía esta severidad, un agudo sentir la palabra, un odio agudo al exceso. Y el tiempo y el ambiente precisamente empujaban al escritor a lanzar piñas al cielo, como decía Andrei Belly. Una vez saliendo de Moscú para San Petersburgo por la noche, Iván, mi esposa y yo estamos en el vagón, leíamos en voz alta. Él leía poemas y un cuento que se llama Rosa Mosqueta. Y ahí, cara a cara, en el compartimento de segunda clase del ferrocarril, en la luz de una vela que parpadeaba, en el inconfundible olor de un vagón ruso, el movimiento suave del tren del imperio, sentí la presión en la garganta, en los dudosos giros verbales. El tren avanzaba tranquilo por nuestros campos invernales, el calor fluía por el pasillo, la cortina se balanceaba. Llenos de nuestros planes, aspiraciones, sentimientos, volábamos hacia la brumosa Petrogrado. Así se acuerda de este tren. Del libro de verano se ve lo que fue para Bunin el año 1901. Según tengo entendido, ya se divorció de su primera esposa. Se condensan los motivos de silencio, paz, percepción del mundo solemne, lo que se llamaría panteísmo desde el ángulo de la calma y la serenidad. Eso está presente en la niebla, en el silencio, en los pinos. La niebla que atrapa un barco en el mar y lo detiene. Es como una deidad silenciosa, pero todopoderosa. Inútil discutir con ella. Hay, hay que quedarse quieto, haciendo sonar las sirenas para dar a conocer la presencia, para que el compañero de viaje no choque contra ti en esta densa niebla lechosa. Me acuerdo de un cuento de Bunin que se llama La Noche, donde él habla de cómo corre y las últimas palabras son, Señor, Señor, por favor, déjame quedarme aquí. Y es una relación entre lo divino y lo particular en la niebla. La ausencia de una silueta, un contorno definido. En silencio, una ligera niebla sobre el lago Le Mans se disipa bajo el sol de la mañana, una superficie azul. Desde la profundidad de las montañas, una campanada. Dos amigos que viajan juntos navegan en un bote por el lago. Era dulce escucharlo, estar con los ojos cerrados y sentir la caricia del sol en la cara y la suave frescura del agua. Me parece que algún día me fundiré con este silencio eterno ante el cual estamos parados. Esta es la disposición del ánimo de Bunin en aquel entonces. Continúa en un tono ligeramente diferente. Después de sus jóvenes andanzas, romances, su primer matrimonio fallido unió su vida a la de Vera Muromtseva, su esposa definitiva, con quien vivió hasta la muerte. Con ella viajó a Palestina, luego a la India, para alegría y consuelo de la literatura. Ambos viajes fueron un éxito rotundo, el primero bajo el signo del cristianismo, el segundo del budismo. Es también muy importante. Zaitsev ve en Bunin el cristianismo y el budismo, un crítico de alto vuelo. Esta su constatación en cuanto a Bunin es muy académica y muy ética, máximamente ética. Existe otro artículo sobre Marina Tsvetaeva, los otros y Marina Tsvetaeva. Dos señoritas delgadas, encantadoras, con vestidos idénticos, leen poemas desde el escenario juntas, al unísono. Una es Marina Otresasa, hijas del profesor Tsvetaev, fundador del Museo Alejandro III en Moscú. Los versos son agudos, punzantes, las señoritas leen, trinan, ligeramente caprichosas. No solo al unísono es el canto, sino también las sonrisas, los tics de las caras nerviosas. Ninguna calma, ninguna seriedad, pero era apropiado, se sentía el talento.
Esta es una crítica Абсолютно por нет parte de un hombre. никакого спокойствия. Es- En cosas, en letras de imprenta, Рассеяно. estaba Отсутствует, copiando вернее, las совершенно obras del свои, príncipe Volkonsky, en cuya очень escritura se крупными entusiasmaba entonces. Lo demás no буквами importaba, la estufa está bien, la переписывает leña está bien. произведения князя Ala, Володи. quédate В его quieta, писаниях otra vez estás тогда jugando. удавалось. Mamá, le И tengo miedo a las поэтому ratas. Otra vez печка, están громада detrás del городов, armario. Tú te vas a откуда ir, pero ellas снилось, saltarán a там mi cama. возгрузишься. Мама, Estos son я сыра tonterías. No боюсь. saltarán ninguna Опять до ratas. шкафа пробежать. Ты Recuerdo уйдешь, они на кровать estas citas en обяжутся. cuanto a Marina Ничего, Tsvetaeva. ничего не вскочит. Вот такие Y luego цитаты в отношении sobre Бориса Balmont, porque Цветаевой. después de Marina И Tsvetaeva вот очень escribe también интересный Zaitsev sobre такой Balmont. эпизод о ¿Y Бальмонте, qué когда vemos allá? после Марины Цветаевой Con lo que habíamos печатания empezado о nuestra charla. Бальмонте Борис Зайцев Constantin снова Balmont, que era un переедет в poeta Москву. И famoso, вот это как en раз particular даст нам famoso лекцию с того, что por Константин Бальмонт, который был известным поэтом, chocar который al público славился тем, diciendo que что entraba en las ventanas de sus вот conocidos, так pero por ипостировал supuesto и рассказывал о том, no как lo обожает hacía, он cojeaba жены hasta el своих final de su vida французских, y las что muchachas вот jóvenes он que lo очень adoraban глубокий decían en San роман со Petersburgo, своей жизнью, en el что cabaret, обожающие его decían, молодые девушки говорили, quiere que yo también в entre en su Петербурге ventana y él позвонили decía, no якобы puede entrar porque esto Берточку es un Кулагину sótano. с Y ним también Boris поговорил, Зайцев escribe sobre él, son los пригласить recuerdos сесть в interesantes. подвал. Вот. Но вот о Бальмонте Esta Борис Зайцев figura также пишет que le какие-то gustaba очень chocar a интересные otras такие personas. панорамические Recuerdo эпизоды una пишет, tarde описывает verde эту azulada, al известную anochecer, фигуру vino известного a nuestro поэта Константина apartamento en el Бальмонта. Ну, Arbat один con un estado зеленоглазый especialmente юноша, lírico, sacó вернее, un libro. сумерки. Пришел он к Él нам siempre в tenía нашу poemas en el квартиру, bolsillo. настроение особо Éramos легкое. tres, además de Протянул él, mi esposa, книжку, su как amiga, Lua закладки Rybakova y yo. всегда были Balmont запасные nos miró стихи. Нас pensativamente, sin обоих, ningún вот его, desafío, жена y dijo en voz Марина baja, и Льва les leeré Рыбакова. algo Бальмонт de lo окинул нас nuevo que he задумчивым escrito. взглядом, в нем не было никакого ¿Qué вызова. poemas leía? No me Прочел acuerdo, pero отрывочек recuerdo из нового perfectamente la моего. emoción poética Что que именно он emanaba de él хотел сказать о mismo y de поэте? sus Лично versos y он se для posaba себя sobre чувствовал это nuestras волнение jóvenes над книгой, almas которую como здесь sobre самого películas изливалась fotosensibles. из стихов его. И нам Parece que era del читателям, libro, как todavía поэту, estaba через sin эти publicar, чувствительные пленки solo amor. ласкалось En трепетом. algunas estrofas tiernas y Это был pensativas le не tembló la писец, voz, писавший тогда только que solía любовь. ser valiente e На incluso некоторых altiva. нежных и задумчивых строфах у него ¿Qué vamos a стоял особый decir? A голос, los а cuatro se nos пожелтелые, ныне humedecieron los неизменные, ныне ojos. Aquí растроганные. está, Что Constantin говорить? Balmont. Al Читающие final se глаза enderezó, levantó la cabeza y видят concluyó отблеск con su tono Константин habitual. Бальмонт. В конце он Vine a este улыбнулся, mundo para очень ver el здорово, sol y необычно. si la luz se Бальмонт открыл apaga, доном cantaré, cantaré укрепленный siempre свой sobre el район. sol. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце, A его Gorky свет también глотать. menciona И Boris терпеть я буду Zaitsev. петь Muy о pronto солнце. conoció a Gorky. И о Горьком пишет Alto, Борис encorvado Зайцев. con la blusa Конечно, con Горький здесь cinturón, очень una cabeza скорбно ligeramente echada hacia atrás отреагировал. con mechones de Тут pelo трудящиеся в planos. Владимире Aquí Скобелеве puedo ломаная decir голова с que por плоскими un lado бровями. sabemos Ну que вот Balmont здесь я могу вести era такую un оговорку, что como с одной стороны cantante del sol, мы pero por знаем, otro что lado tuvo Бальмонт una был muerte таким muy dura y Marina Tsvetaeva солнцем, escribió sobre да, él Бальмонт un ensayo по-другому. famoso sobre Марина Balmont Цветаева написала о нем свою que decía que era знаменитую un gran вот poeta, такое pero эссе Gorky «Бальмонтовскую», es что он una figura Бог не patriótica por un простит. lado, Горький, por otro lado es un такая escritor quien фигура sabía несомненно coquetear патриотичная, con el gobierno национально y vivir en el какой-то. extranjero. Вот так Y también tuvo un кокетничать с final muy правительством, triste, que es lo que escribe но Boris и за Zaitsev. границей Lo вернее describe: такой печальный ojos конец. Но вот что pequeños y здесь vivaces, Борис nariz Зайцев? Он respingona, описывает его, en да? la costumbre de Константин Бальмонт retorcerse el bigote с большими rojizo, бойкими meter la глазами, mano por el cinturón de la укрепленный blusa, покровки soltar Первопотоцкой algo сидел складывать como запои diciendo a la manera de Nizhny и Novgorod. что-нибудь изрекать, окая Y путь era una Нижегородской figura реки, fatal, выписка для некого un буревестничества. В этом смысле он роковой Gorky mismo fue el primero en quien se литературный manifestó буревестник la его futura умов. etapa de la Но vida сам rusa. Горький первый No fue поэт, grande en el который arte, pero es ведущее significativo, житейское como el primer сообщение bandido Soloy, велик в искусстве
Su silbido era bastante fuerte, se escuchó desde Rusia y encontró eco en Europa. No me sorprende que Stalin lo reciba ahora con tanto entusiasmo. El propio Stalin, con sus expropiaciones, bombas y oscuros amigos, siempre fue primo segundo de Gorky. Gorky solamente se movía en un mundo más decente, ilustrado, pero aquel mundo no vio durante mucho tiempo su verdadero rostro. Nuestros profesores nos habían hablado, los especialistas en estudios norteamericanos decían que en la dacha de Kornei Chukovsky tenía una nota de Gorky. Dime, pájaro negro de la tormenta, que es una cita de un poema de Gorky, ¿qué hacías antes de 1917? Él decía, estaba volando, fue una especie de broma por parte de Gorky hacia su propia postura comprometida. Y Zaitsev lo comenta con mucho detalle a Gorky y el hecho de que le cayera bien a Stalin. También escribe sobre Flaubert. No podemos decir que conozcamos bien a Flaubert, el que sale con su Madame Bovary, donde se escribe hasta qué punto una persona no se conoce. Madame Bovary soy yo, que se contrapone a Ana Karenina. Y Nabokov dice hasta qué punto Karenina es una personalidad fuerte y esto no existe en Flaubert. Entonces, ¿qué escribe Zaitsev sobre Flaubert? En vida tradujo dos de sus novelas Turgenev. Estas traducciones son muy completas, ricas, como todo lo que escribió Turgenev, están impregnadas del espíritu de libertad, de naturalidad, en lo que Turgenev se diferencia mucho del propio Flaubert, perdón. En el escritor francés había mucha más elaboración, severa, constreñimiento. Las traducciones de Turgenev son excelentes, aún así Julián es más pesado, menos musical, más áspero que el original. Extrañamente, el atuendo de nuestro idioma parece un poco pesado para esta cosa. Madame Bovary fue todavía traducido en los años 60. Más tarde, la educación sentimental empezó a filtrarse, como es debido en los años 90, póstumamente. Los 70 y los 80 fueron profundamente provinciales entre nosotros. Es muy interesante cómo Rusia se entera de Flaubert, cómo influye Flaubert en Rusia, cómo fue. Uno de los primeros admiradores rusos de él fue el príncipe Urusov, diletante, esteta, no fue un profesional, pero sí una persona sensible de buen gusto. Luego también con todavía más detalle, unas explicaciones sobre Flaubert. Ahora, en los días de diciembre, la ventisca serpenteaba sobre él con serpientes blancas. Los cristales, la ventana tenían diseños de nieve, agujas, estrellas. No peor que los países misteriosos de Flaubert. En una pequeña mesa, alguien luchaba con los pasajes difíciles del maestro, buscaba, se levantaba, caminaba, la ventisca sacudía el tejado no muy nuevo de la casa, tiraba las persianas, entraba frío por la ventana. Con prosa rítmica había que describir a la reina de Saba, Bizancio, Roma, Egipto. Especialmente quería transmitir el sonido de la narrativa de Flaubert. Su música en este camino a veces se embarcaba en empresas dudosas, forzando demasiado su lengua. Cuando Flaubert murió, Turgenev, un gran admirador, publicó en Rusia un llamamiento a suscribirse para un momento a Flaubert, que fue un primer intento de amistad internacional en la literatura. Esto lo señala Zaitsev. Para vergüenza de Rusia fracasó. Los rusos no han alcanzado el sentido de la belleza paneuropeo. A la llamada de su mejor escritor no solamente no respondieron, sino lo cubrieron de burlas por la sola idea de la solidaridad, un tal Flaubert, a recolectar para Flaubert. Turgenev recibía cartas de insultos. Estos episodios son bastante interesantes y para el final de su vida, Zaitsev hace una biografía para San Sergio de Radonezh.
describe la infancia de Sergio y después, de manera muy interesante, también un episodio sobre cuando era joven y este joven no tenía capacidad para estudiar bien. Y entonces él en algún momento conoce a un santo, lo bautizan, se convierte completamente en otra persona. Un sacerdote lo llamaron Bartolomé por su día de santo. Y este matiz siempre está en el niño. A partir de los 7 años lo llevaron a estudiar en una escuela clerical. Esteban estudiaba bien y Bartolomé no. No se le daba el conocimiento y en algún momento se encuentra en un bosque a un anciano triste por sus fracasos. Se encuentra a un anciano monje y este anciano lo entendió. ¿Qué necesitas, niño? Y Bartolomé, a través de las lágrimas, le pidió que rezara para que Dios ayudara a dominar la escritura para él. Y bajo el mismo roble, el anciano se puso a rezar y junto a él Bartolomé, con la brida del caballo sobre el hombro. Y al terminar, el anciano sacó un relicario de debajo de sus ropas, tomó una partícula de hostia de prosfora, bendijo con ella a Bartolomé. Esto te es dado como señal de gracia para la comprensión de las Sagradas Escrituras. De ahora en adelante dominarás la Escritura mejor que tus hermanos y compañeros. No sabemos de qué hablaron después, pero Bartolomé invitó al anciano a su casa. Sus padres lo recibieron bien, como solían hacer con los viajeros, y el anciano lo llamó a la sala de oración y lo ordenó leer los salmos. Y él se excusaba con su falta de habilidad, pero el visitante repitió la orden y entonces Bartolomé comenzó a leer y todos quedaron asombrados de lo bien que leía. Entonces avanzó y superó a todos sus compañeros y de este milagro nos escribe Boris Zaitsev. Y al final mismo volvemos a la infancia de Zaitsev que transcurrió en los alrededores de Kaluga, no cerca del monasterio Optin, donde también conoció a muchos monjes y a lo mejor ni se imaginaba que su actitud hacia la religión iba a cambiar. O sea, vemos al final que la vida en la migración, al fin y al cabo, termina en la cristiandad, en la fe ortodoxa, y su camino libre de pecado a lo mejor no lo hacía tan popular, pero sí estaba muy popular entre los intelectuales, es muy popular ahora en Orol, con su rigurosidad, con la ausencia de mitos y leyendas acerca de su figura y tenía muchas ganas de hablarles hoy de su obra. Gracias.